Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy queremos retomar un tema que está circulando desde que llegó Trump a la presidencia y tiene que ver con el financiamiento de las universidades en Estados Unidos. Y la noticia tiene que ver con el recorte de presupuesto, 9.000 millones a Harvard, 400 millones de dólares a Columbia, 175 a Pensilvania y otras. Pero lo que nosotros tenemos que hacer en este programa es analizar lo que está haciendo Donald Trump, lejos de esas reacciones emocionales donde todo lo que hace está mal o está atentando contra la libertad de cátedra, libertad de expresión, etcétera. Y para eso nos hemos contactado con el profesor Iván Marinovich, chileno, pero profesor de la Escuela de Negocios de Stanford, ya más de 10 años allá en Palo Alto. Iván, muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez nuevamente, que es segunda vez, creo. Sí, muchas gracias Nicole, encantado de estar acá contigo de nuevo. Sí, antes de empezar, permíteme unos pocos segundos para recordar el mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com. Muy importante, porque ahí me gusta leer sus opiniones, contactarme con ustedes, es la manera. También Patreon, por favor, sigan apoyándonos, que también es la manera de seguir subsistiendo y inviten a otras personas a que ingresen a la plataforma de Patreon para poder apoyar y patrocinar este programa con los valores que ustedes puedan, con valores mensuales que están en dólares, pero desde el valor que ustedes puedan y ojalá sean constantes, porque acá los gastos son constantes. También nuestros auspiciadores, nuestros bienvenidos auspiciadores, voy a comenzar en esta oportunidad por esta nueva consultora, Seven Hunters, que es una consultora especializada en procesos de búsqueda y evaluaciones psicolaborales para encontrar ese potencial en las personas que ustedes necesitan en las empresas. Paula Valeri, su directora ejecutiva, ella es psicóloga laboral, está además certificada en transformación digital y es gestora de inclusión. Tiene más de 17 años en el mercado de los headhunters, en estas evaluaciones laborales. En esta oportunidad, además, ella ha ido sacando distintos informes acerca de cómo ir seleccionando a personas y hoy va a entregar en su página web y en la manera que ella tiene de contactarse con ustedes, también en Instagram, 5 consejos clave para un proceso de selección eficiente. ¿Por qué es importante hacer un proceso de selección eficiente y además adecuado? Porque el currículum es la primera parte, pero es algo frío, es algo plano. Uno tiene que leer un poco más allá del currículum y para eso está el talento de las personas que saben buscar ciertas cualidades y ciertas características en los postulantes a los trabajos. Por eso están las evaluaciones psicolaborales. No basta con la tincada. Antiguamente uno decía, yo vi al candidato, me tincó. Eso ya no pasa y eso ya no corre hoy porque ahora se hace de una manera profesional. paula@seventalent.cl. Está también el WhatsApp que aparece en pantalla y también tiene una página web www.seventalent.cl. También les quiero dar esta noticia con respecto a los jardines. Los jardines hoy tienen que ser sustentables y tienen que ser adecuados al clima, tienen que ser adecuados en la posición que uno pone las plantas, pero además los jardines cumplen una función elemental y que tiene que ver con nosotros, con reconectarnos con la naturaleza. No todo el mundo sabe hacer eso. Para eso está Lemu Paisajes, que a través del conocimiento que ellos tienen de la flora nativa de Chile y con ese enfoque sustentable, diseñan paisajes preciosos, jardines preciosos, ya sea para empresas o para oficinas. Está dirigido Lemu Paisajes por un ingeniero agrónomo, especialista en flora nativa y cuenta con un equipo profesional en cada etapa del proceso de construcción del jardín, que es algo muy necesario porque una cosa es el diseño,
otra cosa es decir, pongamos una planta acá o allá, y otra cosa es ejecutarlo, y hay que ejecutarlo correctamente. Ellos trabajan en la región metropolitana y en la quinta región. Otoño es ideal para empezar a formar esos paisajes que usted quiere tener y ver, ya sea en su oficina o en su casa. Proyectos@lemupaisajes.cl o al WhatsApp más 569 9349 8807. Y por último, les recuerdo Método EVE, que lo que hace Método EVE soluciona otro gran problema, esas zonas horribles que tenemos del cuerpo, esas zonas que no mejoran con una buena dieta. La buena alimentación o la alimentación sana, evidentemente que es importante y a veces uno logra bajar de peso y lo hace bien, pero quedan esas zonas muy feas como celulitis, flacidez, piel de naranja también. Todo eso que va quedando en el cuerpo, unas zonas muy feas que no se salen con nada excepto con método EVE, que tiene máquinas de última tecnología traídas de Corea del Sur, no de Coreas. No hay dos Coreas, hay una, la otra no, prácticamente no existe. Bueno, ustedes saben que las coreanas tienen una piel preciosa y tienen además unos cuerpos y unas figuras muy bonitas. Bueno, eso porque allá se desarrolla tecnología que permite estos avances. Sede en Concón, en la región metropolitana, en Vitacura, y prontamente en junio van a tener una sede en Concón. Pónganse en contacto con Método EVE, vean la manera que tienen de trabajar con sus planes de trabajo para usted y así solucione de una vez por todas mirarse al espejo que le guste, Método EVE. Iván, vámonos al tema que nos convoca y que tiene que ver con esta decisión de Donald Trump de quitarle el financiamiento a estas universidades y otras. Él habla de universidades que han ayudado a proliferar el antisemitismo. También habla acerca de este sistema de inclusión, las DEI, que tiene que ver con instrucciones de equidad, integración y diversidad. Y dice, bueno, ¿por qué tengo que seguir financiando estos planes? Y alguno dirá, bueno, porque hacen bien, porque ayudan a un mejor ser humano, es parte de la formación, pero resulta que si nos alejamos de esas reacciones emocionales, uno podría decir, bueno, pero a lo mejor todo esto ha sido instrumentalizado por una agenda política, por la izquierda. Iván, ¿cuál es la realidad de los anuncios de Donald Trump acerca del recorte? ¿Es un anuncio que ya es efectivo o es un anuncio si es que no se producen cambios? Sí, a ver, Trump, primero que nada, amenazó a Harvard con congelar más de 2,2 billones de dólares en Es mucho. fondos federales, ¿no es cierto? Si es que no hacen si no cumplen con una lista de cambios, digamos. Después podemos hablar de la lista y de en qué medida se justifican o no. Pero la amenaza es congelar en el fondo el financiamiento, 2,2 billones de financiamiento y potencialmente eliminar el estatus de, ¿cómo se llama?, en el fondo, fundación sin fin de lucro, y eliminarles en el fondo las ventajas tributarias, el hecho de que no paguen impuestos, ¿no es cierto? Esa es una esas son dos de las amenazas más grandes que Trump le hizo a Harvard. Eh, Harvard rechazó las demandas de Trump. El presidente de Harvard escribió una carta diciendo que rechazan las demandas y que van a ir a los tribunales, en el fondo. Bueno, la pregunta es quién va a ganar ahí. Hay expertos como Alan Dershowitz, profesor de Harvard, persona de centro izquierda, que cree que Trump va a ganar. Va a ganar en términos de la sustancia de sus demandas. Es probable que pierda algunas batallas de tipo como de procedimiento legal, pero es probable que gane la guerra, por una razón bastante simple en realidad. Trump es en el fondo se ha convertido en una especie de hedge fund gigantesco, ¿no es cierto? Tienen un endowment, un fondo de más de
billones de dólares y lo manejan como cualquier otro hedge fund. ¿M? Y entonces la idea de que los contribuyentes en el fondo tienen que financiar de manera completamente incondicional esta especie de hedge fund gigantesco es difícil de vender, ¿no es cierto? Es poco claro el principio, ¿no es cierto? La idea de que de nuevo hay que financiar a esta institución gigantesca riquísima, digamos, con plata de los contribuyentes, en un contexto en que la institución ha perdido la confianza del público y se ha politizado fuertemente. O sea, si uno mira las encuestas, uno va a ver que la confianza del público ha caído muy significativamente y esto es un fenómeno más o menos reciente. Yo creo que 10 años atrás, si tú, no sé, te mueves 10 años, tanto la gente de derecha como la gente de izquierda, o al menos de centro derecha y de centro izquierda, en Estados Unidos, se sentía fuertemente orgullosa de las universidades. Todos entendíamos que era una institución, que estas instituciones eran muy importantes para el país, eran históricamente, habían ejercido un rol históricamente muy importante para el desarrollo del país. Son instituciones que han permitido el desarrollo tecnológico, científico, cultural del país. Son instituciones que atraen talento de todo el mundo. Y eso era más o menos consenso, diría yo. Incluso te diría que hace 7 años, más o menos, esa era la visión de la gente de centro, el promedio. Pero en los últimos 7 años la politización de las universidades se ha hecho muy, muy, muy manifiesta, digamos. Yo creo que esto hay muchas razones, pero la pandemia fue quizás un evento importante. George Floyd, la primera presidencia de Trump, y después el antisemitismo. Entonces, esos son 4 ejemplos que yo creo que han hecho que el público entienda que las universidades no son esta especie de sede del conocimiento imparcial, sino que son instituciones que están en gran parte corrompidas por una politización muy fuerte y muy contraria a las preferencias de la gente de centro, porque no estamos hablando de la gente de derecha, estamos hablando Claro. de la gente de centro. ¿Mm? Iván, déjame ir al fondo, porque las Sí, universidades, también producto de la edad de quienes están ahí, siempre han sido un centro de político en el sentido de que desde las universidades surgen a protestas. Me imagino que si buscamos imágenes de la época de Vietnam, estaban en contra de claro. la guerra. Acá mismo, en Chile, la época de Allende, muy politizada. Aquí me parece que hay algo distinto, es una politización distinta, porque además me parece que se ha mezclado con el financiamiento que viene desde el Estado, que al final es un financiamiento público de los contribuyentes, porque se llevan muchos años quizás financiando políticamente algunas ideas. Me parece que eso es un Sí. ingrediente distinto o siempre ha funcionado igual y ahora se manifiesta más masivo porque estamos viviendo en épocas de masividad con las redes sociales. ¿O es distinto? No, es distinto, porque como dices tú, el problema es mucho más sistémico, es mucho más institucional, ¿no es cierto? Claro, protesta siempre va a haber, profesores y alumnos tienen derecho a expresar sus posiciones políticas. De hecho, la universidad incluso debiera promover eso, estimularlo, digamos. No hay ningún problema con que alguien exprese su posición política. Ahora, cuando la universidad se vuelve una organización eminentemente política, y no solamente eminentemente política, sino que extremista, entonces ahí tenemos un problema. Como dices tú, la politización de la universidad se remonta a los años 60, digamos, con las protestas de anti-Vietnam, ¿cierto? Ellas, digamos, abrieron la puerta para que la universidad admitiera dentro de sí el activismo político. En Estados Unidos se empezaron a crear estos departamentos que son departamentos de activismo políticos, departamentos como los estudios afroamericanos, los estudios Latinx, los estudios LGBT o queer, departamento, bueno, no sé, de Palestina, incluso
estudios, no sé, pues, judíos o pro Israel. Hay, o sea, hay una serie de, ¿cómo se llama?, de departamentos que no son realmente académicos, pero que han ido introduciéndose dentro de la universidad y ganando terreno. Entonces, y esto es algo que ha sido en el fondo financiado con dinero, parcialmente con dinero de los contribuyentes, ¿te fijas? Y yo creo que este fenómeno ha ido corrompiendo poco a poco la universidad, partiendo por las humanidades, pero hoy día, en el fondo, esta corrupción está también afectando a las ciencias más duras, ¿no? No solamente a las ciencias sociales, sino que incluso a las ciencias duras, a la física, eh, Pero en el a fondo, a la Iván, biología. te voy Ujú, a dar un ujú. ejemplo porque Sí, salió en varias columnas de opinión lo que ocurrió en Colombia, por ejemplo, una profesora claro. que la nombraba la profesora Manley, que fue una de las líderes de las protestas a favor de Hamas, y decían, ojo que es un ejemplo como para poder contrarrestar y decir, mira lo que estamos financiando. La profesora Manley no solamente estuvo adelante en las protestas hablando a favor de Hamas, sino que además es una de las personas que durante más de 20 años ha recibido subvenciones del gobierno de Estados Unidos. Son más de 100 millones de dólares donde ella aparece en distintos tipos de investigaciones. Pero mira el sesgo de las investigaciones, po. Dice que sus investigaciones tienen que ver con los determinantes sociales de la salud, postulando que el racismo, el sexismo y la homofobia pueden causar enfermedades cerebrales. Después tiene otro tipo de estudios con respecto a que comunidades negras están más expuestas a cierto tipo de enfermedades. Incluso sacó como un trabajo donde hablaba del Alzheimer y otro. Y así sucesivamente. Entonces, cuando uno lee esto, uno dice, bueno, aquí lo que se está financiando o se lleva financiando durante mucho tiempo es una agenda ideológica, pero ¿cómo es que se fue instalando esto, Iván? ¿Cómo lo podemos entender? Porque al final de cuentas, si se está financiando esto, se podría concluir que Trump no es que está atentando contra la libertad de expresión o la libertad académica o libertad de investigación, está simplemente cortando los fondos para que no se siga financiando una agenda ideológica que también impone ciertos supuestos en la sociedad. Claro. Mira, el proceso es lento, y yo te podría dar ejemplos mucho peores, Dámelo que el que nombre me diste tú. para poder ir ¿Ah? entendiendo, No, pero a ver, porque uno se queda cómo me con la idea entiendes? de que se corta el financiamiento porque no está de acuerdo Trump. Y uno leyendo y viendo los análisis, claramente no tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Mira, está lleno de ejemplos, especialmente en las humanidades y en estos departamentos más politizados. Está lleno de ejemplos que uno dice esta cuestión, aquí hay un problema muy, muy serio, que las universidades por sí mismas debieran resolver si es que quieren preservar lo que tienen. Eh, ¿Cómo es posible que después del 7 de octubre del 2023, 34 o más de 30 asociaciones de estudiantes salieran a celebrar, digamos, la masacre digamos, horrenda que cometió Hamas en Israel, ¿no es cierto? A celebrar, ¿no es cierto? Incluso antes de que Israel respondiera. O sea, el antisemitismo está muy, muy, muy enconado en estas universidades. Eh, Reacciones como las que tú mencionas, o reacciones, por ejemplo, en Twitter también, de parte de algunos profesores celebrando lo que pasó, y poco menos que, bueno, celebrando en el fondo el evento como una especie de acto heroico, emancipatorio, ¿no es cierto? Es algo que nos chocó a todos, que le choca al mundo, y que le chocó también al contribuyente americano. O sea, este tipo de locura, digamos, de desmesura completamente estridente, donde se mezcla muchas veces la ignorancia con el antisemitismo, es una mezcla tóxica, ¿no es cierto?
que de repente es difícil entender qué es lo que hay en esta mezcla. O yo creo que una gran dosis de ignorancia, pero también una dosis de antisemitismo, claro. Entonces, ¿de dónde viene esto? Como te digo, creo que lo que pasa en las universidades es que hay una mezcla de activismo político y de cobardía por parte de las instituciones y de los líderes de estas instituciones para rechazar este tipo de cosas cuando hay que hacerlo, especialmente al principio, ¿no? Porque tú le abres la puerta al activismo y resulta que tienes un proceso lento, pero que en 30 años puede destruir muchas cosas, digamos, ¿m? Porque tiende a crecer, tiende a reproducirse, eh, se reproduce de muchas maneras, penetra, digamos, a los profesores, penetra a los estudiantes, genera burocracias poderosas. Por ejemplo, en Stanford hoy día tenemos más de 16.000 administrativos, que son mucho más extremistas que los profesores. Y son 16.000 administrativos para 15.000 estudiantes. O sea, tú tienes una universidad donde cada estudiante tiene una especie de administrativo, ¿no es cierto? Ideologizado, ¿no es cierto? Que en muchos casos está detrás de todos estos movimientos y de todas estas decisiones que hacen que la universidad se vuelva cada vez menos académica y más polémica. Entonces, es un proceso, como te digo, es un proceso lento que se remonta a los años 60, que partió en las humanidades, pero que hoy día está afectando a otras carreras y que ha generado, digamos, una especie de institucionalidad, digamos, burocrática de ultraizquierda, que ha empujado, por ejemplo, el tema esto del DEI, ¿no es cierto?, de la diversidad, equity, equidad e inclusión, que parece bien, ¿no es cierto? A todos nos suenan muy bien estas Claro. palabras, pero que en el fondo son programas políticos bastante radicales que involucran... Iván, son ¿Mm? programas políticos que en el nombre de la integración, de la no discriminación, que suena a valores universales, terminan Ujú. siendo programas que obligan a actuar con un sesgo, me imagino, que obligan a actuar con con cierta lógica detrás de una agenda. Bueno, digámoslo abiertamente, son programas de discriminación en contra de los asiáticos, de los judíos y del hombre blanco heterosexual, si de eso se trata. La ideología es bastante clara, ellos son bien abiertos, ¿no es cierto? Hay minorías que hay que proteger y hay grupos, en el fondo, que son, por definición, opresores, de los cuales hay que defenderse. Entonces, esa es la ideología, ese es el punto de partida, esa es la ideología del movimiento DI. Y entonces, ¿cómo operan? Bueno, a través de la discriminación en temas de admisión, en temas de contratación de profesores, en temas de promoción de profesores, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, generan una institucionalidad para silenciar, porque la ideología en general es pobre, es débil conceptualmente, pero son muy ruidosas y están dispuestas a silenciar a cualquiera que se les ponga enfrente, ¿no es cierto? Entonces crean cosas como, y esto lo experimenté yo mismo acá en Stanford, se les ocurrió que había que crear una lista de palabras que había que prohibir en los sitios web de Claro. Stanford, tanto en la comunicación interna como externa. Entonces había una lista de 14 páginas con palabras que supuestamente no eran inclusivas, no eran parte del lenguaje inclusivo, ¿no es cierto? Una cuestión completamente orwelliana, que descabellada, ¿no es cierto? Que uno jamás esperaría de una universidad, y menos aún de una universidad que se supone que es de élite, ¿te fijas? Pero ahí está, un Claro. proyecto aprobado por la institución, digamos. Gracias a Dios, los profesores se unieron y terminamos eliminando esta lista porque era tan descabellada. Además, fue una especie
fue un escándalo público, hubo muchos artículos en el diario criticando a Stanford por estas cosas. Entonces la eliminamos, digamos, y uno dice esto puede ser un detalle, pero te da una idea de cómo estas ideas tan descabelladas y tan extremistas pueden efectivamente secuestrar la institución, digamos. A eso me refiero, ¿Mm? Iván, en el sentido de Bien. que cuando Donald Trump anuncia que recorta estos fondos a estas universidades y se habla del desmantelamiento del Departamento de Educación y que es un atentado en contra de la libertad, la pregunta que cae para quienes analizan realmente lo que se está haciendo por lo que se venía haciendo en las universidades, si Donald Trump está atentando contra la libertad o más bien está permitiendo que vuelva a entrar la libertad en las universidades. Mire, yo soy crítico de del método y De la forma quizás. de la forma. Claro, Yo creo que lo que está, o sea, el diagnóstico está claro. Las universidades discriminan, las universidades tienen un problema de antisemitismo, las universidades tienen un problema de free speech o de libertad de expresión, y las universidades tienen un problema de falta de diversidad de opinión. O sea, ser conservador en una universidad es, es casi imposible. Digamos. Para darte un ejemplo, hay un montón de departamentos en los que no hay ninguna persona de centro derecha, ninguna. claro. O sea, todos se dicen progresista o, en el mejor de los casos, de centro izquierda. Y estamos hablando, y no solamente estamos hablando de los departamentos de, no sé, pues, de la mujer, de estudios de la mujer, gender studies, como les llaman. Estamos hablando del departamento de derecho. O sea, y no se trata de aumentar la proporción de gente de centro derecha a, no sé, pues, al 50%, pero cuando tú bajas del 10%, tú generas en el fondo una especie de, ¿cómo se dice? Echo chamber, ¿no es Claro, cierto? Una cámara caja de eco, claro, exacto. claro, en donde lo único que suenan son las voces extremistas, ¿te fijas? Entonces, algún balance es importante para que el centro académico tenga una cierta apertura intelectual, ¿cierto? Claro, pero Y para además, que... Iván, me parece que Ujú, esto no tiene que ver con la libre circulación de ideas, porque las universidades tampoco son el Congreso, el Parlamento, donde ojalá haya una ujú. correcta distribución de las ideas políticas, sino que las universidades, me imagino que son el centro donde circulan libremente las ideas de la sociedad. Pero cuando hay una desproporción, como lo que tú estás contando, significa que hubo ahí una mano que torció la libre circulación de las ideas y que a través de ciertas políticas logró implementar que hay una mirada mayoritaria en la enseñanza universitaria. Yo creo, y eso puede que sea como dices tú, yo no estoy tan seguro, yo creo que Ya, esto ha ocurrido, digamos, de manera casi orgánica. ya. Quizá en parte por falta de liderazgo. eh, es muy natural, digamos, que alguien con ideas de centro derecha decida optar por otras carreras, ¿no es cierto? Cuando saben que lo que se van a encontrar es un ambiente intelectual dominado por estas ideas como más de izquierda. Y entonces este proceso se puede replicar, se puede acentuar. Yo no sé si hay mucha gente que te va a decir sí, hay una especie de discriminación abierta en contra de los conservadores, los libertarios, la gente de centro derecha. Puede que sea así, yo creo que en algunos casos efectivamente es así, pero yo creo que estas cosas operan de manera más sutil, no es necesario que alguien diga, oye, no vamos a contratar Claro. conservadores, digamos. ¿M? Simplemente se crea una especie de ambiente, digamos, monolítico, que es hostil, digamos, a la gente que no abraza, no sé, por las ideas del progresismo, ¿te fijas? O sea que es incluso innecesario, digamos, implementar una discriminación abierta, patente contra contra los conservadores. Sin embargo, si la universidad se descuida al respecto y llegamos a un momento en el que ciertos centros académicos, en el fondo, están completamente en un extremo del espectro político, entonces lo que va a pasar es que no va a haber libertad académica, que no va a haber apertura intelectual, que no va a haber un debate serio, que no va a haber profundidad.
Y eso es lo que está pasando. Te fijas que Claro, nos estamos dando cuenta de que el problema es muy profundo porque ataca fundamentalmente la misión de la universidad. ¿Te fijas? claro. Iván, Entonces, y dime una sí, cosa con respecto a las famosas Ivy que tenían tanto prestigio cuando uno ve que Harvard está metido en este enredo con el financiamiento público y el recorte que le está anunciando Donald Trump, una de las mejores universidades del mundo. La pregunta es si, producto de toda esta política DEI, por todas estas políticas que se fueron implementando en la universidad y estas ideas, fueron perdiendo realmente parte de su prestigio y calidad. No, el prestigio se pierde después, pero si estas universidades fueron perdiendo la calidad que las representaba y las caracterizaba en el pasado, porque cuando tú estás preocupado de que hay que contratar un chino, una mujer, un homosexual y eso, y no estás preocupado de la excelencia y del mérito, entonces evidentemente pierdes calidad. ¿En qué claro, nivel están estas universidades hoy en día? ¿Son lo que eran o ya no lo son? Piénsalo un segundo solo para sí, recordarle a mis auditores de este producto fabuloso a propósito de que Iván está en Palo Alto. Oxibiota se produce en un laboratorio en Estados Unidos porque allí desarrollaron tecnología porque se preguntaron, bueno, ¿cómo se elimina el mal olor? No se elimina con un olor que esté encima de ese olor, aunque sea un perfume o con una velita. ¿Cómo se elimina el mal olor? Bueno, matando la razón del mal olor. Y la razón del mal olor son las bacterias que van descomponiendo la materia orgánica. Y Oxibiota, con una fórmula que traen los sobrecitos, usted lo diluye en agua, según las instrucciones del sobre, y esa solución la vierte en el lugar que está saliendo el mal olor, como alcantarilla, baño, cocinas, jardines con pulverizadores y cualquier otro lugar que usted pueda vertir esa solución. ¿Y qué es lo que hace Oxibiota? Mata las bacterias que están produciendo el mal olor, por eso el resultado es, no sé si inmediato, en algunos casos sí, en otros casos hay que repetirlo, pero es un resultado seguro. Oxibiota es 100% ecológico y no daña la piel ni peligroso para el ser humano. www.oxibiota.cl. Y les recuerdo Master Cook Casinos, una concesión de casinos de alimentación para empresas para que usted solucione el problema de la alimentación de su gente. Porque si usted vende zapatos, va a tener que saber cómo manejar un casino en una empresa. Deshágase de ese problema porque no es su tema. Deshágase de ese furgón que toca la bocina que trae colaciones. Deshágase de todo eso y hágalo como corresponde, bien y rico. Master Cook tiene distintos planes para distintos tipos de tamaños de empresa y necesidades con dos características que las ha logrado con creces. Uno, comer comida casera, rica en sabor, en su oficina. Y en segundo lugar, una grata atención que está además ayudada por estas cocinas in situ, estas cocinas que usted ve cómo se preparan los alimentos. Mastercook Casinos es su solución, www.mastercook.cl o ventas@mastercook.cl. Iván, vámonos al tema de la calidad. Perdieron espacio, perdieron calidad, perdieron meritocracia estas universidades producto de toda esta agenda o siguen siendo las mejores del mundo. sí, yo creo que siguen siendo las mejores del mundo. Me lo dice Iván Y desde Stanford. claro, yo creo que siguen siendo las mejores del mundo. Mira, yo soy muy pro universidad y muy pro universidad americana. Yo creo que lo importante acá es preservar estas instituciones que son una joya, que han producido un montón de ciencia, de tecnología, que han beneficiado al mundo tremendamente, digamos. Y sin ir más lejos, las universidades americanas despegaron después de la Segunda Guerra Mundial, porque se abrieron, digamos, a todos los científicos judíos que escaparon de la Alemania nazi. Los alemanes, ¿no es cierto?, destruyeron sus universidades porque se cerraron al talento, ¿no es cierto?, y empezaron a pensar en la identidad, ¿no es cierto? Y resulta que las universidades americanas recibieron este talento y gracias a él
se convirtieron en lo que han sido, digamos, universidades que han producido grandes adelantos, como te decía, científicos en física, en biología, en tecnología. Ahora estamos hablando de la inteligencia artificial. Estamos hablando de quantum computing. Son todas cosas que las universidades van a desarrollar y es muy importante que haya una especie de partnership, ¿no es cierto?, entre el Estado y las universidades, especialmente en lo que respecta, digamos, a la investigación básica, a las matemáticas, incluso yo incluiría ahí la filosofía, las cuestiones que tienen menos aplicaciones comerciales, porque naturalmente no van a recibir financiamiento del mercado. Es importante que el Estado las apoye y que tengan esta cierta independencia. Pero, Eh, pero entonces, ¿Mm? ¿cuáles son los elementos nocivos que detectó la administración de Trump? Entonces, ¿por qué Pero, dicen ujú, que al final está atentando contra eso mismo que tú estás describiendo eso claro. en las Lo que universidades? primero, o sea, yo soy pro universidad y, o sea, y creo que hay que preservarla. Hay de repente hoy día, sobre todo en la derecha, un sentimiento muy, oye, hay que destruir estos antros digamos, de ideología izquierdista. Yo creo que esa actitud es miope, digamos, como te decía, hace 10 años atrás la gente veía las cosas de manera diferente, hay que tener también un poco de sentido histórico y reconocer que lo que hay que hacer es reformar la institución porque las necesitamos, ¿cierto? Ahora, habiendo dicho eso, eh, las universidades tienen que hacer cambios bastante radicales porque o es Trump o va a ser el siguiente, pero las universidades no resisten, digamos, continuar por esta vía por mucho tiempo, porque van a perder el financiamiento del Estado de todas maneras, digamos, van a perder la confianza del público, porque lo han traicionado, digamos, lo han traicionado desde individualmente, desde los grupos, o sea, desde la, ¿cómo se llama? El faculty, pero también institucionalmente, digamos, los líderes administrativos de la universidad han traicionado la misión y han justificado lo que Trump está haciendo, ¿no es cierto? Si lo que está pidiendo Trump, digamos, es algo que las universidades tienen que hacer de motu propio. Lo importante es que lo hagan de motu propio. Yo creo que el problema de lo que está haciendo, tratando de hacer Trump, es que lo está haciendo de manera torpe en algunos casos, ¿m? Porque está tratando de forzar algo que no se puede forzar. Es muy peligroso, digamos, hacer que el Estado, que el gobierno, trate de, ¿cómo se llama?, controlar las universidades para conseguir un objetivo positivo, digamos, que es la diversidad de opinión. Imagínate el Estado diciéndole a las universidades cómo es que tienen que construir diversidad de opinión. Imagínate el Estado, digamos, auditando las Claro, decisiones de Iván, está bien, contratación. Ujú. lo entiendo, pero no es al revés. Es decir, lo que está diciendo Trump es, si siguen en esta línea, yo no les puedo seguir financiando. Entonces, hagan los cambios que tienen que hacer. Pero, ¿por Claro. qué dices que está tratando de determinar y monitorear lo que hagan esas universidades como una especie de vigilante que no se vaya a salir las universidades de la línea de pensamiento de los republicanos o de Trump puntualmente? Lo que pasa es que lo que quiere Trump es un poquito más invasivo que lo que dices tú, Ah, ya, ok. ¿cierto? Fue un poco más allá de simplemente. Le está Ya, diciendo, le está poniendo condiciones, pero les está diciendo, nosotros vamos a auditar en el fondo las decisiones de contratación de ustedes, nosotros queremos que las contrataciones tengan este signo político y nosotros queremos controlar de alguna manera ese proceso. ok. Entonces, una cosa es decirle, oye, refórmense ustedes mismos si quieren continuar con el financiamiento federal, otra cosa es decir, vamos a tener funcionarios del Estado digamos, monitoreando el proceso y controlando estas decisiones. ¿Te fijas? Eso es lo que me parece peligroso y que me parece además contraproducente, porque todo el mundo está muy consciente de que las universidades tienen que hacer esto, ¿cierto? El fondo, el público entiende eso. Y todo el mundo entiende que las universidades se han autoinfligido, digamos, una herida más o menos profunda y que tienen que hacer cambios, digamos. Pero cuando Trump, digamos, trata de implementar reformas de manera autoritaria, potencialmente
contrarias a la libertad de expresión o a la libertad académica de la universidad y trata no sé, pues digamos, de interferir agresivamente en el gobierno de las universidades y introducir el Estado en ese gobierno, entonces, entonces convierte a las universidades de culpables en víctimas, ¿no es cierto? Hoy día las universidades en el fondo se martirizan, mira, tenemos a un fascista que nos está imponiendo estas políticas y nosotros vamos a rechazarlo y Tú entonces dices que todos si lo los... hubiera hecho de una forma un poco más delicada, no, hoy no habrían personas o habría un grupo que pensaba que hay que reformular las universidades, pero que hoy, producto de la forma de Trump, apoyan más a las universidades que a Trump. Exacto, y yo creo que, y mira, si tú miras las cosas que le está pidiendo, tú puedes perfectamente decirle, yo no les doy plata si ustedes continúan discriminando en temas de admisión, que por lo más es ilegal, en temas de contratación y en temas de promoción. Eso es perfecto, nadie estaría en desacuerdo. Tú les puedes decir, nosotros les vamos a cortar los fondos si ustedes continúan en el fondo con este antisemitismo desatado, digamos. Si no protegen a los estudiantes judíos de acosos y ataques, digamos. Tú también puedes decirle a las universidades si ustedes no respetan las leyes de libertad de expresión, entonces ustedes lo que no le puedes decir a las universidades es ustedes tienen que enseñar esto, o ustedes tienen que contratar así, o ustedes tienen que asegurar que un cierto porcentaje de los profesores son trampistas. Digamos, eso primero que nada es absolutamente Mira, siendo abogado del contraproducente. diablo, ¿no será que corre siempre Trump sus políticas las pasa con el tejo pasado, en el sentido de que si hay una discriminación positiva, producto de las DEI, de la Claro. diversidad, equidad e inclusión, que al Ujú. final termina siendo discriminación al blanco normal, digámoslo así, o al común, Claro. sino que tiene que haber como políticas identitarias, entonces él está planteando lo contrario. Es decir, me tienen que contratar a estas personas que no son parte de la política identitaria. Claro, claro. Ahora, yo no sé, efectivamente, parece que lo que él está haciendo es una especie de DEI con signo Claro, derechista, ¿no es un cierto? Una signo especie de de acción afirmativa para los conservadores y los libertarios. Yo creo que, no, mira, yo creo que eso puede ser contraproducente. Yo creo que es mejor abrazar principios en los que estamos todos de acuerdo. Que además esto de forzar en el fondo un cierto porcentaje de gente de derecha, de nuevo, puede que sea ilegal, claramente es impopular, claramente es difícil de implementar, atenta contra la libertad académica y nadie te asegura que el gobierno que venga después no haga exactamente lo al contrario. otro lado. Claro. Hoy día serán los conservadores y mañana serán los progresistas. Entonces, si empezamos a jugar ese juego, yo creo que la universidad desaparece rápidamente. Y yo lo creo, y yo creo que este juego es innecesario. Yo sí creo, sin embargo, que las universidades tienen que hacer algo para que haya cierta diversidad de opinión, porque si no lo hacen las universidades de manera, digamos, orgánica, espontánea, si no monitorean lo que está pasando en algunos de estos departamentos, en que, como te digo, se han vuelto completamente hostiles, digamos, no a la gente de derecha, sino que al centro del país, digamos, al centro ideológico del país. Si hay un departamento que se vuelve tan ideológico que es incluso hostil al centro, entonces ahí hay un problema, ahí se van a perder todos los estándares académicos, ahí no va a haber nada, digamos, que valga la pena desde el punto de vista intelectual. Entonces las universidades tienen que hacerlo. Claro, Iván, Pero, ujú. dime una cosa, ¿cuál es la opinión que hay al interior del mundo académico en general con respecto a lo que está haciendo Trump? ¿Cambió desde los anuncios iniciales ahora o cuenta con apoyo o ahora tiene más bien gente que no lo apoya producto de que, como estábamos conversando, tiene el tejo pasado acá en lo que está exigiendo la universidad? ¿Cuál es la opinión académica en general? O sea, la opinión de las universidades obviamente rechazan esto, eh, en parte porque
el 90% de las universidades son de izquierda, digamos, porque además los afecta. Pero yo creo que Trump en el fondo exageró las medidas. Yo creo que las medidas son torpes, porque incluso aquellos que reconocen la necesidad de una transformación radical, como yo, eh, rechazan al menos algunas de ellas como demasiado autoritarias y potencialmente contraproducentes para las universidades. Entonces, yo espero que sea como dices tú, que esto sea una especie de estrategia de negociación y que eventualmente van a llegar a un acuerdo. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Alan Dershowitz decía que es probable que Trump gane en términos de la sustancia de lo que está demandando, pero que le rechacen algunos puntos como más del procedimiento y que se termine digamos, resguardos para proteger a los alumnos judíos, para eliminar el antisemitismo desatado en los campus, que se termine con el tema de la discriminación y que las universidades se pongan serias con el tema del free speech y la libertad académica. Si ese es el resultado, entonces excelente, digamos. ¿Ah? Exacto. Ahora, Una mejora significativa. ¿Te Hagamos fijas? paralelo con Chile, porque el rector de la Finisterra, hace unas 2 semanas atrás, dio una entrevista y apuntó a lo siguiente, dice, acá rajan vestidura y se escandalizan por las decisiones de Trump y resulta que este gobierno está impulsando, a través de la eliminación del CAE con su propuesta del FES, está Ujú. impulsando una política hacia las universidades en las cuales las universidades van a quedar completamente amarradas al Estado, impidiendo su autonomía y van a depender 100% de los fondos que le entregue el Estado, lo que significa en Chile, donde lo público funciona no como público, sino que como parte de un gobierno. Entonces dice, esto no es tan distinto, incluso es peor que el nivel de escándalo que se está produciendo en Estados Unidos en los recortes de Trump. ¿Te parece que se puede hacer una similitud con las universidades en nuestro país versus lo que ocurre en Estados Unidos? ¿Se pierde autonomía al nivel de lo que está planteando el rector de la Finisterra con un proyecto en el cual no se va a permitir ni siquiera el copago? Es decir, en las universidades estatales van a depender, o públicas, mejor dicho, van a depender 100% del financiamiento estatal. Sí, yo creo que en general el financiamiento estatal es peligroso. Yo creo que está detrás de las cosas que vivimos ahora en Estados Unidos. Piénsate que en realidad las universidades privadas en Estados Unidos, gran parte del financiamiento viene del Estado, directa o indirectamente. O sea, las universidades están financiando la investigación, están financiando los préstamos de los estudiantes, tienen todo tipo de exenciones tributarias y por lo tanto, en la práctica, muchas de estas universidades son, en el fondo, entes semipúblicos. Y con eso vienen, obviamente, las condiciones. Hay gente que argumenta que todo este proceso como de deterioro de las universidades y politización de las universidades, en el fondo viene del Estado y en particular de las leyes de, ¿cómo se llama?, de antidiscriminación del 60, las Civil Rights Laws de los 60, ¿no es cierto?, que generaron una gran, una gran burocracia, digamos, preocupada en el fondo de cumplir con estas leyes, pero que en el fondo eh, eh, digamos, impulsaron el movimiento DEI. Todo este movimiento, en parte, es un movimiento que busca cumplir con leyes, digamos, ¿ah? Pero que en el fondo lo que hace es implementar discriminación con signo contrario, ¿te fijas? Entonces, a ver, volviendo a tu pregunta, yo creo que la presencia del Estado ha sido bastante negativa en el mundo universitario americano. Piensa tú que todas estas cosas que hace Trump tienen antecedentes en el gobierno de Obama, digamos. O sea, si Obama partió con lo que acá llaman las Dear Colleague Letters, ¿no es cierto? En que Obama le mandaba, el secretario de Educación de Obama le mandaba a las universidades una carta diciéndoles, o ustedes implementan la ideología de género y ustedes implementan mis ideas sobre, en el fondo, el acoso sexual, digamos, que entre otras cosas elimina el debido proceso
para el acusado, ¿no es cierto? O hacen eso o pierden financiamiento estatal. Esa era la amenaza que Iván, introdujo. ¿por qué lo de que- Obama no fue escándalo, pero lo de Trump sí? bueno, porque hay un doble Hago la estándar. diferencia porque la desproporción es demasiado evidente. Eh, Bueno, pues yo creo que es una cuestión política, digamos, lo que Obama, o sea, yo creo que hay un doble estándar que viene de la, simplemente de la politización de la universidad, claro, pero también hay una cosa diferente, ¿te fijas? O sea, por último, lo de Obama era un poco más agotado. O sea, está diciendo que yo quiero que ustedes introduzcan la ideología de género y que, digamos, no sé, pues, los alumnos trans sean permitidos en los deportes de mujeres y en los baños de mujeres, cosas de ese estilo, ¿te fijas? Ahora, algo un poco diferente y quizás más peligroso porque es más, porque tiene un ámbito mucho más amplio y menos definido, es el tema de decirles, oye, yo quiero que ustedes implementen diversidad de opinión. Y yo les voy a decir lo que es la diversidad de opinión y cómo se implementa eso, ¿te fijas? Entonces hay una cuestión como de ámbito que lo hace quizá un poco más peligroso, pero también hay obviamente un problema de doble estándar. ¿Mm? claro. Ahora, haciéndote la comparación con las universidades en Chile, Sí, por ejemplo, ya, lo que vivimos durante el proceso constitucional, el primero, donde se involucraron a las universidades, ahí uno también podría decir o concluir que las universidades que dependen del Estado también tienen una especie de uniformidad de opinión, porque las universidades apoyaron el proceso, pero también apoyaron el contenido rechazado por el 62% de la gente en Chile. Te voy a dar un caso para después escuchar tu opinión sí. del Ujú, consorcio de las universidades del Estado de Chile, que no es el CRUNCH, para que no se ujú, confunda, son las universidades del Estado, porque la Convención Constituyente, la primera, firmó un acuerdo con estas universidades, que es el CUECH, estas 18 universidades del Estado, y a través de ellas se les entregó 1.000 millones de pesos para que ellas hicieran la participación ciudadana para los contenidos y la opinión en este proceso constitucional. Después se solicitó a través del Consejo para la Transparencia que mandaran la información de cómo se gastó y en qué se gastó, y ellos no quisieron entregarlo, y después por un fallo de la Corte Suprema se les está obligando a entregar esa información. El punto es que la Convención Constituyente de mayoría de izquierda en esa oportunidad, acuérdense que ganó la lista al pueblo con un montón de puestos, etcétera, decidió no hacerlo con el CRUCH, sino que puntualmente con estas universidades que son universidades del Estado, no las públicas, sino que las 18 del Estado, donde entre ellos se pusieron de acuerdo. Entonces, claro, después salen las conclusiones o la información que emana de estas universidades, pero tienen que ver con la línea política e ideológica de las personas que en su mayoría estaban en el primer proceso constituyente. Ahí también tienen a Elisa Loncón, que es de la Universidad de Santiago, que después hizo toda una gira con nuestra plata, porque ahí estaba el escándalo, eran platas públicas que le financiaron por un año el sueldo a una persona para que hablara de su experiencia en el proceso constituyente. Entonces, cuando aquí se produce este escándalo, mediáticamente hablando, en los medios de comunicación, que mira lo que hace Trump, es algo. Momentito, mirémonos también nosotros qué está pasando con la independencia y la autonomía de las universidades del Estado y las universidades públicas, porque no me parece que tengan tanta autonomía. claro. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que las universidades chilenas tienen que tener mucho cuidado con abrir espacios a la politización de lo que se hace dentro de la universidad. Yo creo que ya lo han hecho y yo creo que ya nos han decepcionado, nos decepcionaron durante la convención constituyente. A mí me decepcionó la católica, yo estudié ahí y me decepcionó la católica al respecto. Y creo que hay que tener mucho cuidado con minimizar el efecto de la politización sobre la universidad. ¿Ah? Tener esa actitud media buenista de que, bueno, la política identitaria, eh, hay que abrirse a eso porque si no nos van a cancelar y no sé qué. Claro, abrir entonces departamentos para estudios indigenistas de no sé qué. Y Exacto. resulta que,
o permitir que el Estado empiece a controlar directa o indirectamente a la universidad. Yo creo que ese es un proceso que dura 20 años. Es muy fácil para el presidente, el rector de la universidad, digamos, aceptar esas presiones y decir que sí, porque él no va a experimentar el deterioro de la universidad y no va a experimentar el costo que eso le va a traer al país, digamos. Pero si la Universidad Católica termina siendo politicizada. eh, eh, yo creo que eso va a ser una pérdida gigantesca para el país. Ujú. Y yo creo que los líderes académicos tienen que estar muy alerta, identificar focos de politización y tratar de eliminarlos antes de que se conviertan en ese cáncer que puede ser terminal, digamos. Entonces, yo a veces siento que eh, muchos de los líderes o de los administradores académicos en Chile, eh, no sé si será por un tema a lo mejor bueno, no quiero juzgarlo demasiado, pero Te voy a ayudar siento, con una palabra, Iván. Es más sí, cómodo, es más simple, es exacto. menos desafiante, Es menos arriesgado, es es menos menos peligroso, arriesgado. es menos arriesgado aceptar presiones políticas que combatirlas. Como te digo, porque los efectos se ven en 30 años, no Claro. se ven tan rápidamente. Pero yo veo muchos líderes académicos, muchos rectores hablando del rol social de la universidad. Resulta que la universidad tiene un rol social importantísimo, se llama la búsqueda de la verdad, y se llama la investigación, y se llama la educación, y el compromiso con ese rol social es muy importante, porque es esencial para el país, porque es la única institución que está comprometido con ese rol social. O sea, hay muchas ONGs, digamos, que pueden cumplir el rol social de, no sé, promover no sé qué cosa. La universidad es la única que tiene un compromiso con buscar la verdad, con la imparcialidad, con la educación, con la investigación. Y si los rectores no defienden ese rol sin complejos, ¿no es cierto? Porque los veo a veces un poco acomplejados, como, oye, como siendo incapaces de defender en el fondo Temeroso. la misión real de la universidad y teniendo que explicar que, bueno, es que nosotros vamos también a comprometernos con el desarrollo social de Chile y con el desarrollo tecnológico. Comprométanse con la cultura, comprométanse con la ciencia y con la búsqueda de la verdad, digamos, donde haya que buscarla y sin ser apologéticos al respecto. Ya ese es un rol gigantesco, Iván, muy difícil y muy único. claro, Entonces, sácame ¿mm? de una duda con respecto a eso, Sí. en la línea de lo que estábamos conversando. Ujú. Es primera vez en todos estos años que se ve también a la ciencia involucrada con un sesgo ideológico. Por ejemplo, yo te estaba dando el caso de la profesora de Columbia, Manley, cuyos estudios, ella no es doctora en todo caso, no es científica, es psicóloga, pero ella tiene un título como neuropsicóloga, algo así, cuyos estudios solo tenían que ver con la identidad de género, con el Parkinson en la población negra, porque se supone que están más expuestos al estrés, etcétera. El otro día Claro. leí a un científico inglés que decía que la ciencia se está viendo muy involucrada en sesgo ideológico y político, y quizás en el COVID fue donde más los vimos. Pero mi Sí. duda es si es primera vez que estamos ante una situación, no solo las humanidades se están viendo afectadas, sino que también la ciencia, o la ciencia también siempre se ha visto afectada por una mirada ideológica que prima en ese momento en la sociedad. Sí, yo creo que eso es algo más o menos reciente en Estados Más Unidos, por lo inédito. menos, más inédito. O sea, mira, la situación en la universidad siempre fue, mira, dejemos a las humanidades que hagan lo que quieran. Las humanidades son como una especie de convención constituyente permanente, digamos, con todo tipo de cuestiones media esotéricas. Dejemos dar lo mismo porque en realidad lo que hacen es completamente irrelevante. Y entonces, pero mientras la ciencia mientras lo que llaman STEM acá esté bien, digamos, entonces podemos seguir operando sin problemas.
ese fue el equilibrio que la gente dentro de la universidad en el fondo pretendía lograr. Pero ya no es así. Está claro que la ciencia está en parte politizada, em, que disciplinas como la física o como la biología han empezado, digamos, a corromperse en ese sentido. Lo vimos dentro del COVID, en donde había todo tipo de persecuciones a los que, a profesores que estaban en desacuerdo con las políticas de la O sea, no, no pandemia. solo ¿Mm? eso, en el COVID se le pagó, por lo que vi en la investigación del Congreso norteamericano, se le pagaron a algunos científicos para que apoyaran las decisiones políticas o para que Claro, cualquier voz disidente de la Organización Mundial de la Salud no claro, fuera escuchada o fuera relegada del ámbito científico. Pero, por ejemplo, el otro día leí una entrevista de un físico de inglés que decía, Alan Sokal, creo que se llama, que Soccer, decía, sí, mira, tú puedes sentir lo que quieras, pero eres macho o claro, hembra. Esto es producto de claro, la resolución de la Corte Suprema en Inglaterra. En el fondo, claro. produces óvulos o produces esperma. Pero, y el resto es ideología. Y ahí es donde digo, ¿será primera vez que nos vemos enfrentados a esta situación en el cual se mezcló esta agenda ideológica con la ciencia? Y al parecer, por lo que tú me estabas respondiendo, Iván, es bastante inédito. Yo creo que la política siempre ha pretendido controlar la universidad, lo trataron de hacer, lo hicieron los nazis, obviamente, Sí, controlar la ciencia, lo hicieron los nazis, lo hicieron los soviéticos, digamos. Lo que es quizá un poco novedoso hoy día es que esta politización brota un poco desde dentro, digamos, son los profesores mismos los que se han politizado, digamos, pero también las organizaciones profesionales, las organizaciones científicas, las revistas científicas te están imponiendo, digamos, criterios de DEI, por ejemplo. Yo vi hace poco un departamento de física decir que tenían un plan de transformar radicalmente ¿cómo se llama?, la composición demográfica de los profesores dentro de 5 años. Entonces, o ves, por ejemplo, el departamento de Computer Science en las universidades, en el fondo. Digamos, poniendo slogans del Black Lives Matter en sus sitios web, digamos, o no sé, o banderitas de LGBT, digamos, todas esas cosas ya se están empezando a ver, ¿te fijas? claro. Obviamente el tema de la acción afirmativa a favor de ciertos grupos, de las mujeres o de este grupo o de tal, todo eso también ya se ha metido muy, muy, muy profundamente en la ciencia, entonces está muy presente, ha brotado un poco como desde dentro, es un problema cultural hoy día, no es un problema de una ideología totalitaria que toma el poder y trata de controlarlo todo, sino que viene, digamos, desde la cultura misma, ¿te fijas? Entonces ahí es donde es necesario un cambio cultural que tiene que ser impulsado, creo, un poco desde arriba y probablemente desde fuera de la universidad, en parte, ¿no es cierto? Tienen que ser los líderes de la universidad, los rectores, tienen que ser probablemente los legisladores, los que impulsen este cambio cultural, porque la politización en el fondo surge desde dentro y en ese sentido tienes toda la razón y es algo que yo no había notado. O sea, yo creo que tiene quizás 15 años, ponte tú, es algo que yo no había notado antes, yo creo que es más o menos reciente, yo creo que se disparó el 2020 con George Floyd, pero que empezó un poquito antes. ¿Te acuerdas tú que el 2005 a Larry Summers lo echaron de Harvard, digamos, Claro. por decir algo políticamente correcto, ¿no es cierto? Él era el rector de Harvard. Yo creo que ahí ya estaba hirviendo esta, Claro, esta, Iván, por eso esta... yo te hice la pregunta al principio de si acaso todas estas decisiones y estas políticas de las universidades las han hecho perder competitividad. Porque finalmente si tu criterio no es la excelencia, si tu criterio no es ser el mejor, sino más bien cumplir con estos estándares de lo políticamente correcto, vas perdiendo competitividad. Claro, no, no, sí está claro que vamos a perder competitividad y que si la universidad no se reforma, la ciencia va a dejar de ser lo que fue, digamos, en Estados Unidos. Hoy día hay un montón de desafíos, digamos, geopolíticos, digamos, hay un montón de cuestiones tecnológicas importantes, hay problemas científicos que hay que resolver y no los vamos a resolver con el DEI. Si Estados Unidos
se convirtió en la universidad o, o generó el sector académico más potente del mundo, no gracias al DEI, sino justamente porque se comprometió con la meritocracia, digamos. O sea, Claro, una de las cosas que a uno le llama la atención cuando uno llega a las universidades es que hay gente de todas las culturas, de todas las razas, con todos los acentos, de todos los colores, y que esa gente fue bienvenida por este sistema universitario antes de que penetrara esta doctrina del DEI, justamente porque tenían talento y daba lo mismo, digamos, cuál era tu acento ni de dónde venías, nadie tenía conexiones, digamos, entonces, toda esa competitividad de la universidad americana viene justamente de que la universidad por un tiempo, digamos, se comprometió con la meritocracia y tenemos que volver a eso, porque si no, como dices tú, vamos a terminar en el fondo como las humanidades, una especie de convención constituyente, una especie de circo permanente, digamos, que no convence a nadie y que pierde cada día más confianza, que pierde la confianza claro. al público cada vez más fuertemente. Iván, si, para ir finalizando, si hacemos una Sí. proyección, ¿podrá Trump cumplir el recorte que está prometiendo? ¿Ya lo hizo o es una promesa a presupuesto 2026? ¿En qué crees tú que termina todas estas decisiones de la administración de Trump? Yo creo que va a ser, como dice, siguiendo, yo no soy abogado, pero creo que lo que va a pasar es que van a negociar algo, ojalá algo positivo. Y yo creo que probablemente algunos de estos cortes se van a revertir, pero no sin que las universidades tomen decisiones importantes, digamos, y se reformen. Mira, lo que ha hecho Trump, o lo que hizo Harvard, perdón, fue decir, vamos, rechazamos todas estas demandas. Sin embargo, contrataron abogados que son cercanos a Trump y que son negociadores. Entonces, emiten esta carta pública, nosotros somos valientes y nos vamos a oponer a este fascista, obviamente para tranquilizar a los profesores, digamos, a los alumnos y mostrarle al mundo que la universidad no compromete sus valores, pero contrataron abogados que son negociadores, digamos, y cercanos a Trump. Entonces, la interpretación que Alan Dershowitz le daba a eso es que las universidades lo que quieren es negociar, en el Negociar. fondo, y porque necesitan negociar. Si esta cuestión es una amenaza demasiado grande desde el punto de vista financiero, tienen que negociar algo decente. Yo creo que Trump va a negociar alguna solución intermedia. Ahora, Trump no tiene nada que perder acá. eh, Trump no tiene nada que perder, porque aunque pierdan la corte, la opinión pública mayoritariamente apoya imagínate esta idea de Trump es o sea, perdón, Harvard es esta institución elitista, este hedge fund de 52 millones de dólares que quiere seguir recibiendo, no sé, 5 billones de dólares por parte del Estado, por parte de los contribuyentes. Es difícil de vender esta cuestión. Entonces, pegarle a Harvard es algo que yo creo en general le da puntos a Trump desde el punto de vista político y por eso no tiene mucho que perder, ¿te fijas? Claro. Pero si Trump es razonable, yo creo que debiera negociar y Iván, revertir algunas de tú las estás cosas en que ha hecho. Stanford. ¿Stanford se vio también afectado por las decisiones o Stanford queda fuera de estos recortes? No, pero estamos esperando, ya algo va a venir. Yo creo que Trump lo que está haciendo de Harvard, está haciendo una especie de ejemplo con Harvard, eh, pero la universidad está negociando obviamente con el gobierno y están obviamente asustadas de que lo que pueda venir. Yo creo que Stanford es mejor que Harvard y ha hecho las cosas mejor. Tenemos un muy buen presidente, Jonathan Levin, que ha hecho las cosas bien y que entiende los problemas y que yo creo que los quiere abordar eh, directamente. Entonces, espero que no lleguemos a ese extremo, pero sí, están todos negociando y están todos asustados de que estas cosas se van a extender en general a todas las universidades de élite y probablemente a todas las universidades. Al menos parte del paquete de Trump es un paquete que yo creo que todas las universidades van a tener que cumplir y yo creo que es un buen paquete. Si tú le eliminas dos o tres cosas que son más controversiales y que son contraproducentes, yo creo que si eliminas esa parte, entonces el paquete es un paquete que le conviene a las universidades adoptar Oye, voluntariamente. voy a Mm, terminar la entrevista, pero antes, sí. como tú estás ahí en Palo Alto y además eres
profesor de la Escuela de Negocios, ¿se entiende o no se entiende la política arancelaria de Trump con el mundo, pero puntualmente con China? ¿Se puede leer el subtexto de eso en el sentido de que acá hay algo mucho más grande que los aranceles que están en juego? ¿O la opinión es más bien la crítica a los aranceles, a cerrarse, etcétera? Ahí, ¿cuál es más o menos la temperatura ambiente hacia esa política o esa decisión del gobierno de Trump? Sí, mira, no tengo nada muy específico que decir. Yo creo que el problema de lo que está haciendo Trump, bueno, en general, los aranceles, yo creo que, bueno, no estoy en contra de esos aranceles. Creo que el nacionalismo no es la receta para que Estados Unidos se desarrolle. Pero aun cuando uno quiere aplicar una política de aranceles más o menos, como se va, enfocados en China y Mm. en algunas industrias estratégicas en particular, el problema de la política de Trump es que es increíblemente volátil, incierta, y tampoco me gusta esta idea de ir poniendo aranceles y negociando cosas, ¿ah? Porque en el fondo genera esta especie de concentración del poder, se puede prestar también para abuso, entonces... yo preferiría que la política arancelaria sea algo que defina el Congreso de manera más racional y con menos incertidumbre para el sector privado. En el fondo hay mucho caos, te fijas, hoy Ah, ya. O sea, día. la incertidumbre que se traduce acá en las informaciones que llegan y que uno lee es la misma incertidumbre que tienen al interior en Estados Unidos Sí, con respecto a qué va a sí. hacer o qué va a decidir la administración de Trump. Ya. Claro, has visto cómo está moviéndose el mercado. Hoy día en la mañana apareció Trump, o creo que el fin de semana apareció Besant y Trump diciendo que van a suspender ¿cómo se llaman? Los aranceles con China por un tiempo mientras negocian. Y Claro, entonces el 90 mercado días. subió, el tipo de volatilidad es impresionante. Entonces, una cosa es decir, oye, vamos a un mundo, digamos, justo, en donde los aranceles en el fondo son digamos, donde uno le pone aranceles a China como medida de retaliatoria, no sé si esa palabra existe en español, ¿no es No, pero cierto? entiendo en Una inglés. Al final de cuentas es compensar la compensatoria, ¿no es destrucción cierto? y Y eso compensatoria. claro, si uno cree que China está manipulando cierta industria, ok, arreglemos eso, pero esta idea de que le vamos a poner aranceles a todo el mundo y lo vamos a hacer de manera caótica y vamos a renegociar todo y que todo va a pasar por Trump. Yo creo que eso es Claro, ahora, contraproducente. todos los cambios son caóticos, ¿no? No También, existe cambio también, que no sea también, caótico. Y también, yo no soy político. Probablemente claro, no es fácil hacerlo, no es no, fácil, o sea, y si fuera tan fácil hacerlo, lo hubieran hecho antes, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor, claro, exactamente. No, no sí, sabemos, a lo mejor se necesitaba se un necesita un Trump. rey o alguien de ese temperamento para Claro, golpear la mesa de un sistema global que ya no estaba funcionando. claro, Bueno, profesor chileno claro. en Stanford, Iván Marinovich, desde Palo Alto, profesor de la Escuela de Negocios, muchos años, ¿no piensa volver a Chile? Siempre, siempre lo pensamos. En el corazón, Julio Siempre, Iglesias, Iván Marinovich. siempre, sí. Muchas Siempre estamos pensando en eso. por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Nos comunicamos para poder quizás tenerte en una próxima oportunidad, Iván, ya que tú estás ahí y tienes hay el día a día de lo que ocurre en Estados Unidos en una época en que tenemos una administración que está tratando de cambiar el mundo. Iván, que tengas un buen día ya. Igualmente, muchas gracias, Nicole. Chao, chao. Les recuerdo el mail, Chao. nicoleperiodistachile@gmail.com. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Gracias.